Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable, que con el eslogan para la gente que no se lo cree todo, transita por los distintos caminos del enigma, ya sea los enigmas clásicos, fenómeno paranormal, fenómeno ovni, también la cultura, las curiosidades históricas, las entrevistas, la espiritualidad y mucho más. Estamos a través de Radios FM, Radio Minería 104.5 de La Oroya, Radio Arequipa Internacional y su página web la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, que ya nos estamos acercando. Y en realidad ya cuando esto se emita ya hemos pasado los 200 programas, 200 domingos juntos. Muy bien, también en Edenex es la radio del misterio desde España, Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, pues ¿por qué no lo hacen? Es totalmente gratuito. Y algunos programas también se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Ese tal Fernando soy yo. Aquí Fernando Chapi Martínez para todos ustedes. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado y un tema que lo hemos tratado en Misterios al Anochecer, pero yo creo que corresponde. El asunto del espiritismo. Para algunos, cuando mencionas la palabra espiritismo, como que les da algo de miedo, como que se les erizan los vellos del cuerpo. Otros recuerdan más bien al espiritismo como una religión, que es una de las que tiene pues un porcentaje interesante de seguidores, por ejemplo en Brasil. Hay distintas formas de enfocar esto, pero ahora vamos a ir al origen, que de ahí siempre se sacan muchas lecciones y aprendemos bastante. ¿Para quién, mejor dicho, a quién tenemos aquí para hablarnos de esto? A John Dee, nuevamente. John Dee, ¿qué me di, John Dee? Saludos hasta Vancouver, Canadá, para hablar ahora sobre los orígenes del espiritismo. ¿Cómo estás, Fernando? Pues aquí andamos. A intentar Exactamente, ayudar un poquito. exacto. ¿Cómo es que surge esto? Y bueno, también siempre es interesante mencionar que tú tienes tu podcast que es Incógnito File en Evox, así que quien quiera sumarse y escucharlo, no tiene pierde, pueden ir también por esa plataforma. Cuéntame, John, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Bien, aquí andamos. Hoy con nieve. Hoy nos nevó bastante, además. Pero ya ves, en Caramba. marzo nos ha caído una buena nevada. Bueno, bueno, está ahí como para hacer algunos heladitos, aunque con el frío no provoca. Pero bueno, este asunto del origen del espiritismo es de algo de lo que tú ya has hablado en Incógnito File, justamente también por eso menciono el podcast. Y pues está, creo, dentro de esa serie de cuestiones, esos cambios a nivel de espiritualidad y de la búsqueda de lo trascendente que se estaban dando cita allá por el siglo XIX principalmente, XIX-XX, los campos andaban muy movidos en esto de querer contactar supuestamente con aquellos que ya dejaron nuestro plano o con entidades que pudieran decirnos algo sobre la realidad del universo y la vida. Cuéntanos tú cómo va esto, qué has encontrado, qué has investigado. Pues mira, el espiritismo en sí ha existido toda la vida. O sea, desde que el hombre es hombre, tú te vas a cualquier aldea por mitad del Amazonas, en África, en Asia, el chamanismo existe o existió también en Europa. Lo que pasa es que el chamanismo en Europa pues tuvo toda esa revolución del espiritismo y traspasó a otras cosas, ¿no? Porque el espiritismo no es algo tan fácil como conectar con los espíritus, se puede conectar de múltiples formas. O sea, no solo hay una plancha de Ouija y tal, que además la Ouija es algo muy moderno. El espiritismo de aquella época, pues eran las mesas parlantes, que así se llamaban, que eso podríamos decir que era el origen de lo que después pasó a ser
la tabla de Ouija, ¿no? Pero claro, en sí el espiritismo existe desde que el hombre es hombre y siempre ha habido pues personas más sensibles que el resto, por decirlo así, en esa comunicación con ese otro lado que existe y que transmite información. ¿Tú crees en el espiritismo? ¿Tú crees que puede haber esa conexión con los muertos, Fernando? Mira, yo he pasado por varias etapas. Como alguna vez he comentado, bueno, muchísimas veces en realidad, creo en el programa incluso, eh, yo he crecido en una casa que hasta hace un par de años era de mi familia, donde ocurrían fenómenos paranormales y eran cosas que no solamente las observaba mi mamá, mi tía, mi tío, no, sino también gente externa que llegaba a visitar y a veces veían una cosa y nos lo comentaban y decían que esto ocurría ya desde que mi familia llega a vivir ahí a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, nunca hemos sabido quién vivió ahí antes, qué hizo, a qué se dedicaba. No muy lejos, pues es en el distrito de Barranco, en Lima. Actualmente hay una universidad ahí, pero hasta tiempo atrás, pues había una huaca, como le llamamos acá, es decir, un centro ceremonial o en todo caso algún tipo de construcción de periodo prehispánico que seguramente se extendía más allá de esos límites, entonces quizá de ahí venga, no sabemos qué ritual habrá habido, pero yo siempre he crecido en ese ambiente, ¿no? De creer que hay presencias espirituales. Al inicio, claro, uno se topa con la explicación más clásica, ¿no? Que son espíritus de los muertos, que no descansan, que están ahí, que quieren darte un mensaje o quizá te quieren botar del lugar porque entiendes que eres un intruso. Pero cuando fui teniendo contacto con otro tipo de pensamiento, fui descartando eso. Actualmente me imagino que sí debe haber ocasiones puntuales en las que los fallecidos, pues, pueden ponerse en contacto para dar algún mensaje preciso, pero también creo yo que así como lo visible está lleno, lo invisible está repleto, y ha de haber también toda una fauna, ¿no? De distintas características, seres feéricos, etcétera, que son los que de cuando en cuando por ahí se dejan manifestar o hacen alguna travesura o algún tipo, yo creo que más va por ese lado, pero sin descartar, como digo, que también haya presencia de los que de aquí partieron, que quizá en algún momento. Pero esa es mi postura actual, que ha cambiado con el tiempo y quizá pueda cambiar más en el futuro. No, no, si yo no digo que no, yo para mí sí existe esa conexión, ese otro lado, porque el autor de Sherlock Holmes, ¿cómo se llamaba? Arthur Conan Doyle, Conan Doyle, así es. él investigó muchísimo, pero no investigó solo a nivel de ir a ver personas, sino leyendo a personas que habían estudiado en Alemania todo este movimiento del espiritismo, en Inglaterra, en Norteamérica, gente además con una mentalidad bastante científica y él expone sus conocimientos y, y a mí me da la sensación que no van mal tiradas. Yo no quiero decir que lo que él, porque él era un gran creyente, él y su mujer eran grandes creyentes en el espiritismo, pero él empezó rechazándolo, pero a la vez que iba investigando e iba viendo lo que ahí se iba encontrando, poco a poco empezó a ser más y más creyente. Y a mí me deja mucho en la duda que una persona, un señor de esta categoría, de este nivel, cayese pues en el tema del espiritismo como de una forma necia. No, él entró a través de libros y de ir a ver gente, de exponer, de verificar si esas personas tenían tales poderes o no. Entonces, yo sí que entro, yo como él, yo sí que creo en ese otro plano en el que vamos cuando fallecemos y que es algo que, que es algo parecido a donde estamos ahora, pero de una manera diferente. Ya no es algo como carnal, como lo que tenemos aquí, que nos introducimos dentro de un traje biológico,
Y allí estamos como de otra forma, pero continuamos teniendo otra vida en ese otro lado. Y es una vida de aprendizaje. Y ese aprendizaje nos lleva hacia otra cosa que no sabemos. O sea, sabemos que hay ese nivel. Esto lo habla él, ¿eh? Esto lo habla él justamente de esta manera, y que a mí me dejó con la boca abierta porque yo nunca había leído o había visto una explicación así, en donde incluso en el otro lado existe la religión, pero no existe Dios ni existe Jesús. Conocen de él, se habla de Dios y de Jesús en el otro lado, pero nadie lo ha visto. Y ¿Mm? entonces es como que es es un salto hacia otro lado, hacia una continuación del aprendizaje nuestro, y que de ahí o bien retornaremos aquí si no hemos conseguido aprender, por decirlo así, y yo creo también en otros planetas, posibles planetas, y Ujú. de ahí continuar tu camino. Y bueno, pues esa es lo que yo saco del aprendizaje de todo esto. Otra pregunta que te hago. ¿Tú te Dímelo. pusiste en contacto con esas entidades o entidad que habitaba tu casa? Mira, en lo que ocurría en la casa de mi tía, bueno, era la casa de mi familia, pero la propietaria era mi tía, eh, ponerme en contacto no como tal, pero sí hemos observado algunas manifestaciones a lo largo de los años, como te digo, las típicas sombras, los sonidos, y pasaba algo muy curioso, y es que yo dejé de tenerle miedo. Como le dejé de tener miedo, se daba, por ejemplo, cuando era adolescente, estaba yo pegado a la internet ahí en la computadora hasta las 2 3 de la mañana, a veces viendo temas de misterio, escuchando música, y de pronto, como es una casa antigua, techo de madera y también piso de madera, se escuchaba en determinado momento como que alguien golpeaba la madera o caminaba en la madera, tac, 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 pero no era un efecto, digamos, de cambio de temperatura porque eran pasos, era pran, pran, acercándose, o sea, yo lo interpretaba como que lo que estaba ahí estaba, digamos, haciéndose notar, molestando, bromeando. Y entonces yo lo que en alguna ocasión hice fue mirar, ¿no? Como para qué está pasando acá. Y le dije, oye, Karma, ya está bien que yo tenga insomnio, pero tú lárgate a dormir y no me molestes. Y era como si hubiera entendido que no sé, se había hecho anotar y paraba ese asunto. O sea, le dejé de tener miedo. Comunicarme, no lo intenté nunca. Respecto a lo que mencionas del asunto de otros planetas, así, es algo que a mí me resulta fascinante, porque, por ejemplo, cuando he hablado con algunas personas que han investigado también el asunto de la vida después de la muerte, los testimonios que hay, incluso también por ahí, cuando yo estaba en un tema espiritual, de lo del libro Durantia, ¿no? La revelación Durantia también habla de eso, ¿no? Que después del fallecimiento hay otros mundos, que digamos que cada uno va siendo más sutil que el anterior, en este caso hasta llegar al paraíso, ¿no? Hasta llegar a Dios, bueno, en todo caso a algo que ya es totalmente espiritual, pero o sea, como que es un camino que nosotros estamos recién en la línea de partida y lo que creemos que es el final con la muerte no es otra cosa que pues dar el primer paso, ¿no? Hacia nuestra desmaterialización, en el sentido de ser más espirituales y más nosotros mismos. Esa es una idea que con el tiempo quedó en mí. Lo que puedo haber tenido alguna experiencia es de repente un sueño en el que yo estaba pasando por un tema de duelo por el fallecimiento de mi tío, del hermano de mi mamá, y en este sueño se aparece mi tío y me cuenta un poco de cómo es el lugar donde él vivía en ese momento. Lo que yo me di cuenta después es que coincidía con más de un testimonio de personas que aseguran que se han encontrado con supuestamente los fallecidos y les han dicho cómo es donde viven, es un mundo distinto, a la par similar al nuestro, en el sentido pues que la vida continúa, se trabaja, tienes amistades, te Estudias. reencuentras, pero no estás ligado pues a los temas de la carne, no sé, al deseo sexual, al tema del hambre, a tener necesidades fisiológicas. Entonces, eres más libre en buena medida, ¿no? Porque a veces lo que uno le esclaviza es pues justamente ese tipo de apetencias y ese tipo de asuntos. Entonces, y que efectivamente que se estudia
y que al final una de las líneas que perseguimos en la vida en mayúsculas, tanto en la material como en la menos material y en la inmaterial, es el continuo crecimiento, el continuo buscar el saber e irnos perfeccionando. Para los que creen en Dios, pues, como en mi caso, para llegar, como decía, ¿no? En las escrituras, a ser perfectos como Él es perfecto al final, ¿no? Después de que hemos, después me imagino de muchísimos eones, capturado la mayor parte de esencia y saber del universo que sea posible. Pues yo te comentaba eso porque así es como nace el espiritismo moderno. Nace en esa comunicación que, digamos, ocurre en una pequeña aldea de Nueva York y llamada Hydesville. ¿No? ¿Y de dónde crees tú que eran las hermanas Fox? ¿Cuál era el Pues origen verdadero de las hermanas Fox? estadounidenses, Canadienses. canadienses, Dios mío, ¿de dónde estás tú? Ujú. Eran canadienses y su padre era como una especie de Cristiano Ronaldo, por decirlo así, era deportista. Yo no sé, Ah, caramba. no sé exactamente de qué deporte, Ujú, pero se ve que había sido una persona que había ganado alguna cantidad importante de dinero y cuando se retira de ese mundo del deporte, no sé qué deporte sería, te puedo imaginar, 1800 y pico, a lo mejor tenis o algo, no lo sé, no te puedo decir. Y compra una granja cercana a Nueva York y se va con su familia para allá. En aquel momento tenía a dos hijas pequeñas y tenía la mayor, que la mayor le sacaba muchos años de diferencia a las pequeñas, porque Kate y Margaret eran pequeñas cuando ocurre todo esto, pues en torno a unos 9 10 años la pequeña, Margaret, que era la pequeña, Kate tendría unos 12 o 13 años, se llevaba, me parece, 5 años, me parece que se llevaban, pues sí, tendría unos 14 años, más o menos, 14 15 años, cuando ocurre todo esto. Y todo esto tiene dos vertientes, toda esta historia de las hermanas Fox, que es el que todo lo que nos cuentan te lo creas, ujú. o puede que, porque ellas mismas, concretamente Kate y Margaret, expusieron todo el fraude. Entonces, lo que pasa es que cuando tú compras un libro que te habla del espiritismo, pues evidentemente, si está a favor, va a ocultar información, o en los programas de radio y todo esto. Yo cuando hice toda esta investigación mía sobre el espiritismo, porque me interesaban mucho, porque yo he crecido sabiendo que las hermanas Fox eran mediums, y luego cuando me he puesto a buscar por los periódicos, digo, a ver qué encuentro, me he encontrado mucha información, muchísima, a partir pues del año 1876, 1880, hay mucha información que se habla mucho de ellas porque ellas fueron personajes relevantes, fueron personas muy conocidas, o sea, llegaron a ser muy conocidas en todos los Estados Unidos y en Europa. O sea, ellas dieron el salto a Europa y pues a las grandes capitales como Londres, París, Madrid, Roma, a Berlín, a todas las grandes capitales de Europa, se empezó todo este movimiento, que esto es un movimiento prácticamente religioso. O sea, no tiene un papa, por decirlo así, pero tiene sus cabecillas que eran las hermanas Fox. Y entonces, ellas, digamos que obtuvieron tanto poder que su vida fue un auténtico calvario. O sea, la vida de ellas no fue nada fácil. Sobre todo de las dos más pequeñas, porque la mayor sí fue una persona bastante más fría, que era Lea,
ella sí supo gestionar todo esto, pero las otras dos, como crecieron con todo ese poder, toda esa fama, digo poder, no poder a través de contactar con los mediums, sino un poder económico, ¿sabes? Y social fuerte, porque estaban muy bien vistas por la alta sociedad. Ellas hacían sesiones para grandes banqueros, políticos, presidentes, ¿entiendes? O sea, eran gente que se movía muy bien en la alta sociedad. En las Y esferas de poder. totalmente, totalmente. Y eso las machacó mucho a las dos pequeñas. Y entonces, pero bueno, vayamos al origen, ¿no? El origen es en un condado, en el condado de Wayne, en Hydesville, en Nueva York, y todo esto se origina en 1847. Ujú. El padre compra una pequeña cabaña, es una cabaña con unas tierras y es un sitio, no es un casorón de estos, ¿sabes? Es prácticamente poco más que una cabaña. Y entonces todo esto se origina porque las niñas pequeñas empiezan a contactar con algo que no sabemos, y ese algo, digamos que contesta. Ellas hacen ruido y empiezan o sea, a tocar la pared y contestan. Y eso contesta a través de la pared. O sea, se escuchan vibraciones en la pared y empiezan bueno, pues todas las Manifestarse. noches, Ujú. sí, todas las noches, y sacan una especie como de pequeño interrogatorio, un golpe sí, dos golpes es no. Y entonces empiezan a contactar con esa entidad y esa entidad contesta, y la madre, que era una persona, pues te puedes imaginar, pues de su época, muy religiosa, y iba y hablaba con vecinos cercanos de lo que estaba ocurriendo en su cabaña, en sus tierras, y entonces esto empieza a propagarse hasta tal punto de que empieza a ir gente justo por las noches, cuando las niñas se van a la cama, se empiezan a ir para comprobar si es verdad o mentira, y entonces comprueban de que es verdad. Hay una comunicación. Y empiezan a hacerle preguntas, que quién es esta persona, un tal John Brown, que por lo visto, era una especie, en España eran conocidos en aquella época de 1800 y pico, los buhoneros, eran gente que comercializaban con todo tipo, Como medicina, un vendedor de artículos ambulante. de segunda, algo así, ¿no? Tengo Sí, entendido. un conseguidor, pues tú necesitabas algo y dices, pues mira, pues yo voy a ir, eran personas que se movían mucho de pueblo en pueblo y sabían quién hacía los mejores cuchillos, quién hacía la mejor tela, o de dónde traían esto. Y entonces tú encargabas y a lo mejor a los 2 meses, cuando él regresaba, te lo traía. Era una especie así de esta persona, y resulta que llevaba con él unos $500, y digamos que el propietario anterior, el dueño de la granja, digamos que lo asesinó porque tenía una deuda con él. Todo esto es la conversación que los vecinos van preguntando en ese contacto que tienen, pues Kate y Margaret, con comerciante. Y entonces resulta que, como no pagaba la deuda, este señor se puso un poco nervioso y tal, y acabó matando al buhonero Ujú. y lo enterró. Según cuentan, unos contaban que dentro de la cabaña
y otros hablaban de debajo de un árbol, pero que estaba en la propiedad. Y como había sido asesinado, pues quería que el asesino fuese a la cárcel. Ujú. Y entonces, claro, te puedes imaginar, aquí se monta un show espectacular, imagínate en la época, todo esto de boca en boca, de boca en boca, hasta que le llega la historia esta al anterior propietario, que lo quieren linchar, porque creen que es el asesino del bubonero este, ¿sabes? Y entonces, bueno, así es más o menos como se da origen a toda esta corriente espírita, ¿no? Esta, digamos, nueva iglesia que fue porque tenía mucho que ver, porque no rechazaba el cristianismo, no rechazaba a Dios, pero abría una puerta a algo más y a ese contacto de esos seres queridos que habían fallecido, ¿no? Y en el caso como de este hombre que efectivamente fue asesinado y quería que fuese esa persona condenada, ¿no? Por lo que había hecho y que el dinero fuese llevado a su familia, decía. Y entonces, bueno, el tema empieza de esta manera y la hermana mayor, Lea, o Lee, o no sé cómo se puede pronunciar en inglés, eh, pues la llega todas estas historias y habla con las niñas. Habla con las niñas para ver qué es lo que está pasando. Y ella se había casado con una especie como también de persona de clérigo de esas iglesias protestantes y demás. Y entonces realmente es ella la que ve el dinero y empieza a hacer sesiones privadas debido ya a la fama que habían ganado en muy poco tiempo sus hermanas. Y entonces, digamos que ella realmente es la cabeza de todo este movimiento, porque las hermanas eran más ingenuas, para ellas era como un juego todo esto, y en cambio la hermana pues llegaba a ver el potencial que esto tenía. Y efectivamente, ellas pues empezaron a hacer las sesiones de espiritismo, no sé cómo, pero en aquella época, pues eso, se ponía las manos encima de la mesa y la mesa se levantaba o daba golpes. Y entonces hay mesas parlantes que salían caminando e incluso caminaban por la calle. De eso se habla, ¿eh? En España había una persona que era un gran medium, de esto te hablo también en la época, pues a primeros del siglo XX, por ahí, que incluso la mesa salía a pasear por la calle, o sea, la gente hablaba que veían a la mesa caminando sola, moviéndose sola, y bueno, por una serie de poderes y demás. Y, y ahí es en donde se origina todo esto y bueno, pues empiezan a tener mucha fama en Nueva York, fama en muchos sitios, fueron a muchas partes haciendo sesiones. Fíjate qué envergadura tenía esto, que Lea sacaba en Nueva York por una sesión o un par de sesiones, una noche, en aquella época, estamos hablando de 1850, ¿eh? Llegaba a sacar unos $100 la noche. Ujú. O sea, ya hoy no estaría mal pagado, porque si Pero yo para voy la a época era un platal, era un dineral. Estamos hablando, estamos hablando de hace 180 años. No estamos hablando de, ¿sabes? De hace 50 años, que ya sería también un buen Bastante. dinero. Pero hace 150 años, $100 una noche, ¿eh? Era claro, entonces Lea, que no era tonta, vio el potencial y la fama y la credibilidad que ellas transmitían
Y entonces, pues todo eso generó pues un boom tremendísimo que nos ha llegado hasta nuestros días. Hay algo que quiero mencionar porque es un tema que a mí, por algún motivo, permanece en mi mente, cual si alguno de esos espíritus lo tuviera ahí, con el botón presionado de recuérdalo. Y es el contexto temporal. En esa época, en esa franja, entre parte del siglo XIX hasta inicios del XX, parece como que, desde mi punto de vista, algo o alguien o alguienes, vamos a inventar ese palabra, ¿no? Estuviera intentando comunicarse con la humanidad o con determinadas personas que fueran como más sensibles o como diría alguien, como antenas, ¿no? Porque si te pones a pensar, no solamente es el espiritismo, también surgen todo tipo de sectas de personas que afirman ser iluminadas de algún tipo, alguno que se siente que es de repente la última manifestación de Dios, por poner un ejemplo. En Estados Unidos, ya que se habla, ¿no? Estos avivamientos pentecostales que decían que les entraba el Espíritu Santo o algo similar, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, al otro lado del mundo, en Persia, en Irán, Bajaulá, ¿no? Con el tema del bajaísmo, la fe bajáí, en otras partes del mundo también, tengo entendido que en partes de la India, o sea, es como que alguien o algo quería contactar con la humanidad de alguna manera, y en ese tiempo, pues ahora, por ejemplo, si lo trasladamos al asunto extraterrestre, hay quienes creen que, bueno, que se van a contactar por ondas de radio, ¿no? Como el proyecto SETI, que supuestamente busca esto, pero en ese tiempo no había radio, no había tele, entonces dirían, quizás si algo va a entrar, lo va a hacer por la vía del pensamiento o de lo que consideramos como paranormal a día de hoy, que es el término que se usa, ¿no? Entonces, algo, es como que algo, una puerta, un velo, una ventana, algo se hubiera abierto en ese periodo, quizá no sé, por poner entre 1820 y 1920, si queremos ponerlo en un rango de 100 años, ¿no? Me causa mucha curiosidad, es bien interesante. Mira, te voy a contar una cosa que me contó a mí un famoso periodista español, Ujú. que, bueno, he hecho un poco de amistad con él y no puedo decir quién es porque no me ha dado permiso para contarlo, porque yo creo que él tampoco nunca lo ha contado públicamente, ¿Ok? pero él cuando tenía así pues unos 15, 16 años, con sus amiguitos, ¿no? Sus amigos de la pandilla, sabes que siempre hay gente más afín a ti, el grupito de gente más cercana, pues empiezan a conocer pues el tema del espiritismo, la Ouija, y se ponen a hacer Ouija, ¿no? Y bueno, pues unas veces de una manera y otras de otra. Y una de las veces que hacen la Ouija, contacta algo con ellos que le dicen que no es un espíritu, que ellos vienen de otra galaxia. Y entonces dicen, bueno, si vienes de otra galaxia, ¿en dónde estás? Y dijo, ahora mismo estoy flotando fuera de la Tierra. Esto me lo contó él, ¿eh? Esto Ujú. justamente me lo contó él. Y le dijo, entre los tres que estaban tres creo que eran, le dice uno, dice, bueno, y entonces, ¿cómo te vamos a creer? ¿No? Tú puedes ser un espíritu que se está burlando de nosotros. Y él dijo, no, en ningún momento me estoy burlando de vosotros. Y entonces le dijo, bueno, pues entonces haznos una prueba consistente, algo que podamos palpar y entonces, para creerte, ¿no? Para ver si es verdad lo que nos estás contando o no. Y entonces esta entidad le dijo, mañana a las 8 de la mañana, subiros al punto más alto del núcleo urbano donde estaban ellos. Entonces ellos eran de un pueblo, no era un pueblo grande, pueblo bastante grande en aquella época pues había mucha juventud, había mucha gente viviendo. Entonces dijo él, pues será fácil, el punto más alto es este, no hay otro, o sea, no me puedo no me puedo escapar a tal. A las 8 de la noche, mañana nos encontramos ahí. Y esto lo podemos ver con Sixto Paz y toda esta gente Sí, que
¿entiendes? A mí me recordaba todo esto, Claro, ¿no? Todo este salgan en tal fecha, tal hora, en los contactos previa cita que le llamaban, claro. exactamente, que no deja de ser, todo ese movimiento no deja de ser también un movimiento como espírita, Sí, también porque parecido. incluso en el caso de lo que mencionas, ya que has hablado de Sisto Paz, hay este tema de meditar, de recibir los cristales de cesio, que son, creo, invisibles, de Ujú. contactar mentalmente, las psicografías, entonces también tiene su tema que va por Sí, lo sí, inmaterial, por lo menos, ¿no? holístico, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, entonces ellos se subieron con las motillos arriba, los tres o cuatro, se suben para arriba, exactamente, estaban tan nerviosos que se subieron a las 6:30 de la tarde. Bueno, es mejor Porque, llegar temprano que llegar tarde, está bien, está bien. porque creían que iban a tener el contacto con algo extraterrestre. Y Ujú. estaban emocionados, ¿no? Bueno, ahí me contaba, por un lado estábamos muy emocionados porque nos lo creíamos, porque les parecía que era muy creíble, y por otro lado decían, ¡buah! Nos han tomado el pelo. Pero bueno, vamos a verificarlo. Se suben allí a ese punto más alto hasta que ya se acaba la carretera, dejan las motillos allí y en torno a las 8 de la noche empieza a oscurecer. Era verano y empieza a oscurecer y de repente se dan cuenta de una luz que cada X minutos emitía como un parpadeo. Fue tal así que ellos no se dieron cuenta, pero en un momento determinado una luz blanca pasó por encima de la cabeza de ellos. Te puedes imaginar, se asustaron, se fueron a las motos zumbando, ya estaba bastante oscuro, y bajaron corriendo para sus casas porque vieron que eso, lo que fuese, se acercó bastante. No lo vieron venir ni nada de eso. Fue como algo de repente. Fue, ¿cómo te podría decir? Em, lo que realmente ocurrió es que hubo un apagón muy grande. O sea, ellos realmente no vieron demasiado. Sí es cierto que algo cruzó con mucha luz por encima de sus cabezas y ya está. Eso fue todo. Fue algo de cuestión de muy pocos segundos. Y entonces, cuando ellos van para sus casas, casi medio pueblo o aproximadamente sufrió un apagón muy grande. O sea, quedó sin luz. Misterios al anochecer. Pues como te iba comentando, resulta que la policía obtuvo más de 30 informes de reportes de esa noche porque la gente creía que efectivamente esa luz, que muchos la vieron, o sea, hubo de todo tipo de informes. Esto lo sabría esta persona a muchos años después. No tampoco muchos, pero a lo mejor como 8 o 10 años después tuvo conocimiento de esa información y leyó, y hubo gente que vio una luz en el cielo, otra gente vio cómo bajaba. O sea, hubo más de 30 reportes diferentes y que todos creyeron que esa luz se había acercado tanto que había provocado un apagón en la mitad del pueblo. Entonces, él me dijo, esta persona me dice, mira, Johnny, yo no sé qué decirte, no sé si tú me crees o no me crees. Yo, pues sí, claro que te creo. Entonces, si todo tuvo una correlación, o sea, se pudo verificar tal y como quedaron, la hora, el sitio, hablando de extraterrestres, aparece una luz. Luego ven sobrevolar por encima de sus cabezas una luz muy potente. Entonces, bueno, él a partir de ahí se interesó mucho por estos temas, que ya le interesaba, pero aún mucho más. Y cómo contactaron con la Ouija. Hay más casos, ¿eh? Hay un caso muy famoso en Tenerife,
muy, muy, muy famoso, de gente científica, sí. Yo no sé si exactamente en Tenerife Cuéntame o en ese La caso Palma. de Tenerife, cuéntame ese caso de Tenerife en las Islas Canarias. A ver, ¿qué Sí, en pasó las ahí? Islas Canarias. No lo conozco muy bien, lo conozco así a grandes rasgos, pero Ujú, es uno de esos grandes casos ovni de los años 70 en España, ujú, que una serie de gente científica que estudiaban este fenómeno ovni de una manera científica. Ellos hacían pues lo que comentábamos antes de Sixto Paz, pues ujú. igual. Ellos hacían meditación, intentaban contactar con otras entidades y demás, y después a través de la Ouija intentaban establecer un contacto, que lo establecieron. Establecieron un contacto con una entidad y mantenían conversaciones hasta que en un momento determinado quedaron igual a una hora determinada en una playa muy concreta. Yo no sé si es en la isla de La Palma o yo juraría que es Tenerife, ¿eh? Que es Sí. Tenerife. Juraría, pero bueno. Y quedaron allí y se encontraron, bueno, hubo luces que bajaba, subía del cielo y tal, bueno, tal y como habían quedado para, pues eso, verificar que eran ellos. Y es más, le comentaron lo que iba a hacer, lo que iban a hacer y demás. O sea, que la Ouija o lo que podamos entender como el espiritismo a través de la meditación o de algún estado de conciencia diferente, puedes establecer contacto también, no solo con el más allá, sino con otras entidades, que a lo mejor esas entidades es el más allá también. Vete tú a saber. Sí, yo lo que te quería contar es un asunto que me pasó, bueno, no me pasó a mí, me lo contaron allá por 2020 más o menos. Es una persona que pues está interesada en el mundo del misterio, en la espiritualidad alternativa y todo, pero no es como tal un investigador. Una persona que vive en un pueblo cercano a Valencia, también en España. Y él lo que me refiere, bueno, estábamos hablando, no creo, sobre este asunto tan controversial del planeta Humo, ¿no? Que algunos dicen que Muy es totalmente interesante. falso, algunos dicen que es totalmente falso, otros dicen que es totalmente verdadero. Yo estoy entre los que creen, y resalto que es una creencia en base a lo poco o mucho que puedo haber leído, que pudo haber tenido una base real, pero ya lo que hicieron con eso después es otro asunto, ¿no? Bueno, ya, la cosa es que esta persona me decía, yo creo que detrás de lo de Humo hay algo verdadero, pero ¿por qué? Es que a mí me pasó algo, me dice él. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo él era, o sea, estamos hablando de los setentas, más o menos, él era pues muy, muy joven y estaba pues jugando en Cullera. Cullera es un pueblo de donde es el de allá, cerca de Valencia. Entonces, Gandía. exacto, entonces estaba él con unos amigos, jovencitos todos, adolescentes, jugando con una ouija. Y empiezan supuestamente a contactar, primero con unos seres que afirmaban ser espíritus desencarnados, pero dentro de eso, al final, es casi como sintonizar la radio, ¿no? Y ver quién entra por ahí. Entonces dicen de que se comunica a alguien que afirma ser una persona de otro mundo, ¿no? Y cuando le preguntan el nombre, él no menciona que viene de un planeta Humo, pero menciona ese nombre Dei con unos numeritos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos eran jovencitos, pero no tenían ninguna información sobre el planeta Humo, no se habían En enterado del aquella caso. época era complicado, sí. Claro, entonces no sabían qué raro, Deita el número, creo que incluso se empiezan un poquito como a reír del nombre, no como a decir, "Ay, existe", ¿no? O sea, esperan pues como los típicos contactados que te dicen que se llama Star Serán, que se llama Antarel, ¿no? Entonces una cosa, pero Deita, entonces como que empiezan a hablar de cosas cotidianas, en realidad los jovencitos más lo toman casi como una broma pues empiezan a hacer chistes con eso, ¿no? Y notan como que este personaje se siente un poco decepcionado, ¿no? Como que él parece que creía que estaba tratando con personas que le iban a hacer preguntas más trascendentes. Pasa el tiempo y este amigo lo que dice
es que se topa años después con un libro sobre el planeta Humo y le sorprende, lee y de pronto ve que menciona un tal Day, tal cosa. Dice, oye, pero si este era el nombre que a mí me dijeron en la Ouija y decía que era un ser de otro mundo y una serie de cosas que estaban en plan de investigación. ¿Cómo pudo haberse sabido si no conocían nada al respecto? Y varias personas fueron testigos, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que estos seres serán extraterrestres y todo, pero también emplean esa vía de contacto, lo cual a mí también me mueve a sospecha, porque algunos dicen, ¿no? Que contactan con seres de otros mundos mediante canalización, o sea, que entra dentro suyo o a través de este medio que, o sea, se mezclan con entidades espirituales. Entonces yo digo, ¿estamos tratando verdaderamente con extraterrestres o con seres que tienen más que ver con lo espiritual? Que serán extraterrestres porque igual viven en esferas que no son la nuestra, ¿no? Entonces, no sé, esto ya sé que uno le explota la cabeza, pero quería comentar ese asunto. Mira, Conan Doyle decía que esto era como agarrar una carta y poner una dirección y enviarle una carta a una persona. La Ujú, persona que reciba la carta a lo mejor te contesta o no te contesta. Y si te ujú. contesta, tú no sabes con quién estás hablando. Lo Correcto. mismo es una persona erudita que te hace preguntas interesantes o te has topado con una persona que es inculta por completo y que es bruta y entonces, y él decía, claro, en aquella época que había mucha más gente bruta que estudiada, con lo cual Ujú, era mucho más fácil dar con gente burlona, borrachos de taberna y tal, que aunque estén en el otro lado seguían siendo borrachos de taberna, que es lo que habían aprendido en este lado, y entonces evidentemente la Ouija es un teléfono, no deja de ser un WhatsApp que tú envías un WhatsApp a alguien y tú no realmente no tienes ni puñetera idea de la relevancia que pueda tener ese mensaje o la contestación, ¿sabes? Que te puedan dar. ujú. Entonces, Es un poco como cuando antes jugaban algunas personas, niños sobre todo, adolescentes, a buscar en la guía telefónica un número aleatorio, ¿no? Y de pronto, tal bueno, cual. acá este se llama Pepe Pérez y este es Pepi Pera, entonces vamos a llamar a tal, y tal como, y de repente te salía, a alguno le ha salido una conversación interesante y otro te mandaba pues a parir al campo, ¿no? Lógico, O sea, lógico. es más o Claro. menos lo mismo, pero versión espiritual, si se quiere, o semi espiritual, no sé. Entonces, yo sí que creo, yo he hecho Ouija y sí que creo, yo he visto cosas muy interesantes, a mí no me ha pasado nada raro. Ujú, Raro sí, bueno, porque hay muchas cosas raras ahí, pero dentro de la normalidad. Y, y- y he visto cosas, y para mí, mi experiencia que yo tuve con estas cosas, también dejé de hacerlo, pero muy positiva, o sea, no nada negativa en absoluto, muy enriquecedora, o sea, yo no sé, es como todo también, depende cómo tú seas, si eres impresionable o no, si te crees mucho las cosas o no, si te dicen las cosas y te lo crees, no sé. Depende mucho de la persona, de cómo sea a la hora de enfrentarse a esto. Esto te tienes que meter siempre de una forma muy quirúrgica. ¿Eh? Entras, ves, experimentas y te sales. Y se acabó. O sea, es como lo tienes que ver. No ujú, empezar a manejar la información y a decir esto, lo otro, no. Es como tú decías con esa entidad que andaba por allí. Tienes que ir ujú. sin miedo, sin mostrar miedo, pero aprendiendo de la experiencia que estás teniendo y ya está. Y se acabó. Y lo que queda, queda ahí y fuera. Eso ¿Y es como se tiene que explicar. qué opinas tú, por ejemplo, de otros medios ya más de nuestra época contemporánea y tecnológica, como la transcomunicación instrumental, de gente que va a lugares supuestamente embrujados, con el Spirit Box y con una serie de elementos, y que a veces obtienen resultados más que sorprendentes, más que plenamente aleatorios, o sea, son cosas, frases concretas, palabras con sentido respecto a lo que le preguntan o a lo que está en el entorno. También he conversado eso con algunas personas, algunos investigadores, por ejemplo, y sí, o sea,
más allá de las psicofonías, que también sí es otro tema posiblemente, ¿no? Pero, ¿qué opinas de todo esto? Mira, yo en las psicofonías creo bastante. Creo Ujú, bastante porque me parece mucho más genuino. Porque yo incluso, yo me acuerdo un amigo mío que también tiene un podcast, Seraj García, de Enigmas al Descubierto, ujú. que él me envió una psicofonía y yo la metí por el Audacity y le decía, vete del segundo al segundo. Y iba y me contesta, coño, escucho el sonido pero no veo la onda. ¡Guau! Eso me ¿Qué pasó con fue? él. Y Tremendo. tremendo, tremendo. Y entonces, si está el sonido, quiere decir que no ha sido hecho por una voz humana. Pero yo me acuerdo que no entendía lo que decía. Y esto era un audio que había captado un amigo mío. Y le decía, mira a ver si tú consigues averiguar qué dice. Y él lo amplificó y amplificó el sonido para ver y tal, y no aparecía el sonido. Y me decía, wow, esta es la prueba que de verdad las psicofonías existen. Porque para registrar esa onda y que aparezca en el Audacity, tiene que haber una voz, tiene que haber un sonido real. ¿Cómo captó o qué es lo que captó el aparato que llevaba para grabar? Pues bueno, estas cosas suceden. Yo creo que sí son genuinas, como todo, no todo, no todo. Tú tienes que descartar también porque hay mucho fraude en todo esto. Hay mucho, mucho fraude. Y hay cosas que son muy genuinas y tú dices, bueno, con que una sea genuina ya te dice que de la existencia de algo, sí, pero también el que algo sea un fraude reconocido no tira por tierra las buenas. Entonces Ujú, tú tienes que saber también descartar y saber qué es lo que es bueno, genuino y lo que no lo es. ujú. Y luego todo este tema de la Spirit Box y todo esto, yo lo cojo con pinzas. Aunque tengan lógica, aunque a veces tienen lógica, pero es que yo no lo sé, no te sabría. Lo veo todo como demasiado espontáneo, te quiero decir, a nivel casi de humano, ¿eh? Es que justamente por ahí viene el tema que hace que a mí me fascine más ese asunto. Por ejemplo, a ver, lo que has mencionado, lo que también yo he leído en otras cuestiones ahí, de que ese mundo o esos mundos que nos esperarían más allá del fallecimiento son bastante parecidos a nosotros. La gente sigue con anhelos similares, pretensiones parecidas, y, por ejemplo, poniéndolo así, ¿no? O sea, a mí me imagino a muchos otros que les encanta hacer radio acá, les encantaría hacer radio después de fallecer. Entonces, me hace recordar un poquito, por ejemplo, el asunto de Anabela Cardoso, lo que contactaban, decían, con una especie de emisora radial del otro lado llamada Río do Tempo, Río del Tiempo, entre otras, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasaría si aquí, así como nosotros anhelamos muchas veces saber qué habrá después de la muerte, cómo estará mi madre, cómo estará un amigo fallecido? Por allá tienen el mismo asunto y ahí también el espiritismo y todo, ¿no? Y quizá hay algún tipo de tecnología sutil, pero análoga desde algún punto de vista a lo que serían nuestros radioaficionados o nuestras radios, y también intentan. Y por ahí viene ese puente, esa conexión con las psicofonías, con la transcomunicación instrumental y todo eso. Y quizá ese otro mundo, además, es cierto, como les gusta decir a algunos, está en otro plano, está en una materia más sutil, pero quizá tampoco esté tan lejos, quizá esté lo suficientemente cerca como para que nos lleguen esas ondas, ¿no? Si sabemos captarlas, quién sabe, por ahí. Sí, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, tengo un amigo, bastante muy buena gente, que él se ha dedicado durante muchos años a todo esto. Ujú, Y, y me ha pasado psicofonías de él, del grupo de él y demás. Y tú, por ejemplo, una época de su vida, o una época de su vida, no, una época de las investigaciones, porque entras de una manera y luego vas pensando, vas desarrollando, vas probando cosas, y entraban en estos lugares abandonados y demás, y hacían preguntas.
Dejaban, por ejemplo, hacía una pregunta en una habitación y ahí dejaba una grabadora. Iba a otro sitio y hacía otra pregunta y dejaba otra grabadora. Y contestaban. Y además con muchas veces de forma lógica, lo que hablábamos. Pero desde que él emitía la pregunta hasta que contestaba, a lo mejor pasaban 2 minutos, 10, 15 minutos. Te da la impresión como que eso que tú has dicho ha quedado ahí, ¿sabes? Ese sonido ha quedado ahí o ha viajado hasta un punto y hay un tiempo de respuesta, o a lo mejor esa entidad está allí mismo, pero no le es fácil contestar. No es tan fácil contestar y emitir un sonido. O sea, yo también creo que también a lo mejor emitir un sonido o cerrar una puerta, abrir una ventana, requiere de un gasto de energía también. Y las entidades hay veces que tienen esa energía o la pueden utilizar de aquí y trasladar allá, por decirlo así, y hay veces que no pueden. Entonces yo, por ejemplo, los vídeos que veo que van con la Spirit Box y tal, yo lo veo como muy reportero callejero, ¿sabes? O sea, es como Poco que profesional, quizá. sí, sí, no, es como que, y a lo mejor es muy bueno, es legítimo. Yo no discuto, pero lo pongo un poco. ¿Sabes? Yo lo he hecho, me compré y todo una Spirit Box y he hecho. Fíjate, en un sitio en donde al lado de un cementerio estuve haciendo y no salió nada, absolutamente nada. Estuvimos haciendo pruebas, estuve escuchando las grabaciones varios días y demás, nada, no salía nada, nada de nada. Y ahí dejaba la grabadora con la Spirit Box y de vez en cuando tal, oye, yo hacía preguntas también, hacía preguntas en inglés y tal, y a ver si respondía. Yo a lo mejor respondía de una manera muy sutil que yo no lo percibía y pues me ponía con los cascos aquí, eh, ¿sabes? Para escuchar el sonido y ahí alto y nada, no había manera, ¿eh? Y Ujú. bueno, pues yo qué sé, no te sé decir. Yo he intentado experimentar, yo como veo en los vídeos que tan rápido contesta, ¿quién es aquí? Bruja, oh, aquí vivía una bruja y tal. Eso ya, ¿sabes? O sea, no lo sé, lo dejo ahí en tierra de nadie. Ujú. Interesante. Quizá para ir terminando, porque el tiempo en radio es cruel, como se solía decir, hay un asunto que quisiera preguntarte y es sobre cómo, bueno, han surgido distintas corrientes dentro del espiritismo, pero en países, sobre todo como Brasil, se ha constituido el movimiento espírita como una Muy religión. fuerte, O ¿sí? sea, de hecho, Sí, ellos se consideran a sí sí. mismos una religión, una corriente espiritual que figura en el censo cuando te preguntan y tiene un porcentaje nada desdeñable que va, creo, entre el 1 y el 3%, 2%. Entonces, para un país como Brasil que tiene tanta población, es bastante gente. ¿Qué opinas de esto, de esta forma de diversificarse del espiritismo original? Pues esto es como todas las religiones. Pues pasa que pues lo que ocurre es que tú vas probando, va entrando nueva tecnología, va entrando nuevas maneras, eh, esos mediums de aquella época que fueron como estrellas de cine de la época, que fíjate, $100 de aquella época, estábamos hablando de que movían mucho dinero, las sesiones de espíritas, muchas decisiones se tomaban, eh, decisiones muy importantes sobre dinero, sobre política, sobre invadir un país, sobre hacer determinadas cosas. Mira, por ejemplo, Maduro se sabe de Mm, los rituales que tenían y que estaba además muy manejado por varias mediums y tal. O sea, eso se ha sabido en la política, como grandes dirigentes han tenido sus mediums y han tenido sus contactos con ese otro más allá para gobernar.
para tomar decisiones. Y pues como todo, pues va entrando nuevas cosas y el tema espírita en Brasil pues es muy amplio, está la iglesia espírita y que no está alejada de la iglesia, es una corriente más que introduce todos estos movimientos, pensamientos de, bueno, pues en la iglesia te dice que vas a un paraíso o vas a un purgatorio y aquí pues vas a otro sitio. Bueno, no deja de ser un pensamiento cristiano como más modernizado, como más coherente. Entra dentro de una coherencia, ¿sabes? Ujú. Interesante. Muy bien, John. En realidad el tiempo ha quedado pequeño. Yo creo que esto tiene para darle otro programa más. Hemos empezado con los orígenes, de dónde surge el espiritismo, que a veces es tan mal entendido, a veces lo relacionan, tú dices espiritismo, alguien te dice brujería, el demonio, Satán, ¿no? Pero no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con los anhelos del ser humano por contactarse con aquellos que ya se fueron y con las realidades espirituales que pueda haber por ahí, y quizá también en contrapartida con también los anhelos de ese otro lado, de los que ya se fueron o de los que por ahí habiten, de querer de alguna manera tener un canal de comunicación con nosotros que aquí estamos en este mundo material o como decían en aquella oración en este Valle de Lágrimas, ¿no? Así que, pues es un tema fascinante, interesante, Muy fascinante, muy amplio. ¿sí? Muy amplísimo y pues yo quiero darte las gracias, John, y un saludo hasta allá, hasta Vancouver. Pues otro para Lima, otro muy grande para todos nuestros escuchantes que anden por ahí, que le gustan todos estos temas y que disfrutan, pues un gran abrazo para todos ellos, que no deja de ser un tema de la comunicación, de lo que hemos estado hablando, de señales, ondas, emitentes, receptores, y que es magia, es pura magia. Exactamente. Ya saben, amigos, en el caso de John Dee, él está en Incógnito File, el podcast que pueden ustedes encontrar en la plataforma iVoox. En cuanto a mí, pues ya saben que soy Fernando Chapi Martínez y será hasta la siguiente edición de Misterios del Anochecer, ya sea en las radios FM, que son pues Radio Arequipa Internacional, Radio Minería 104.5 de La Oroya, Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Expunto es la radio del misterio, Misterio Infinito, pero en YouTube. Y pues, quién sabe hasta dónde estén llegando estas ondas. Quién sabe. Eso es algo que me fascina cada noche, cada día. Saludos, amigos. Nos estamos escuchando. Hasta la siguiente edición. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer.